después del trino del presidente Petro, Víctor, esto ya es anuncio de que aterriza. Es decir, el presidente Petro ya dijo que llega a Emirates. Eso ya aquí, ¿usted cree que hay algún funcionario de la Aeronáutica Civil que se atreva a desmentir, a desautorizar al presidente Petro? Por supuesto, no. Me están informando desde algunas aerolíneas, Víctor, que el vuelo Bogotá-Dubái en primera clase, esa que usted describe, no viene a Bogotá, porque no son esos los aviones que van a venir a Bogotá. Que es muy caro, además. Esos aviones, no, o sea, esos vuelos que usted está describiendo llegan a Miami, valen más de $20,000, ¿no? Imagínese, 80 millones de pesos. No. Pero de todas formas, la clase business, que sería la que... La gente que está esperando el vuelo Cali-Armenia en Emirates, creo que van a tener que esperar sentados. No va a pasar. No, Emirates está llegando, van a hacer un par de vuelos a la semana vía Miami, pero no es que Emirates no va a tener rutas. No va a tener rutas internas, domésticas entre Colombia. No. Respondo preguntas de los oyentes. Voy a atreverme a asegurar con 100%. ¿Santa Marta Sincelejo? No, tampoco. Montería Quibdó, tampoco viene Emirates a hacer Quibdó. No. Mesitas del colegio no. Mesitas del colegio también. No, allá flota la Tequendama. Casi con 100% de seguridad puedo asegurarle que no aterriza en el Internacional de Mesitas, Víctor. No. En la Villa Olímpica no hay capacidad para un avión de casi 400 pasajeros. Pero sí es algo muy interesante, ¿no? Tener ya una primera conexión directa con Oriente Medio y pues el interés que muestran esas aerolíneas y desde estas regiones por venir a conocer Colombia. Seguramente desde Colombia va a ser muy difícil que alguien pague más de 20 millones de pesos por un tiquete, pero el que quiera venir a visitarnos y devolverse en una buena clase, sí, seguramente. No, de acuerdo. Y seguramente es una aerolínea con un nivel diferente al que conocemos hoy en día, entre otras cosas, padre, porque aquí nosotros estamos bajando, ¿no? Cada vez más apretado. Más aerolíneas low cost. Cada vez más apretado, ¿no? Las piernas, ya no le dan achiras, ya no le dan juguito. No. Aquí en Emirates, Víctor, yo me puse a ver el video de la primera clase de Emirates. No, eso es una locura. Usted está en una habitación, tiene puerta del piso al techo, nadie lo ve, nadie se mete con usted pone la silla y la convierte en una cama. Soñar es gratis, Víctor, bienvenido. Ay, pero es que Víctor tiene plata, Víctor puede. Me da la impresión, Víctor está lagarteándose en público. El vuelo inaugural. Está sugiriendo cositas al aire. 9:03 minutos. Nueve, 3 minutos, nuevos destinos para el café de Colombia, la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua, que tras 300 años de haber llegado al país de manos de los jesuitas, que lo trajeron en el siglo XVIII, después de haber nacido originalmente en África y más exactamente en Etiopía, sigue ahora conquistando nuevos destinos en el mundo, como Estonia, que se convierte en un nuevo mercado para el café de Colombia, a lo que se suman también nuevos lugares en los mercados de China y Oriente Medio, donde las ventas crecieron 103% el año pasado, con unas exportaciones globales que sumaron 10.3 millones de sacos de 60 kilos en el año cafetero 2022-2023, de las cuales 51% tuvo como destino a Norteamérica, que continúa siendo el líder de las exportaciones de café colombiano, con un 27% después a Europa, que se consolida como segundo mercado, y 19% para el Asia, como el tercer destino para el café de Colombia. Estás escuchando Blue Radio. Hubo una balacera anoche tarde entre la policía y delincuentes en un barrio, se llama Santo Domingo, de Ciudad Bolívar, límites con Soacha. Llamaron a la policía a verificar un supuesto atentado en un parque, lo recibieron a bala. Un policía está herido en la cadera y otro en la cara. Los dos llegaron al hospital cardiovascular allí en Soacha, bien al sur de Bogotá. De los regalos más grandes que tenemos los seres humanos es la amistad. Es un don. Creo que el que encuentre un amigo, encuentra un tesoro, como dice uno de los textos sagrados. A mí particularmente, me fascina cuidar a mis amigos. Y creo que la amistad, esa decisión de tener hermanos que no son de sangre, pero que son por la vida, por el amor, me fascina.
A mí me encanta mucho la expresión de David frente al cadáver de Jonathan, su gran amigo. Él allí hace una elegía y dice preciosamente que el amor de Jonathan, es decir, la filia, la amistad, es supremo y ha sido mayor que el eros que ha compartido y que ha tenido. Eso me parece maravilloso. Para ser un buen amigo, necesitas, 1, aceptar al otro tal cual como es. 2, ser sincero. 3, cuidar a ese amigo. 4, decir la verdad siempre. Y 5, dedicar tiempo. Ojalá tú seas una buena amiga, un buen amigo, para que quien te encuentre un tesoro. Tú sabes. El gobierno amanece hoy martes en modo desconcierto. Los dos grupos grandes con los que está haciendo procesos de paz, inclusive a los que les concedió la figura del cese al fuego, el ELN y disidentes de las FARC, están atacando impunemente, por supuesto, en diferentes zonas del país. Dice con ese tono de desconcierto el comisionado de paz, Oti Patiño, que son una deslealtad. El hecho más grave ocurre por cuenta de los disidentes de las FARC que atacaron un bus escolar en un municipio del sur del departamento del Cauca, se llama Piamonte. Allí iba la niña, una niña de 13 años, dentro del bus, la hirieron. El conductor del bus se negó a atender la orden de un pare en uno de esos retenes ilegales de estos grupos que se creen los nuevos dueños del país. Después, en ese mismo municipio, estos mismos disidentes de las FARC mataron a 4 campesinos inermes. La situación de orden público se agrava en el departamento del Chocó, en donde hay casi 50.000 personas sitiadas en municipios alrededor del río San Juan. Y dice allí, digo con desconcierto, el comisionado de paz, estamos desconcertados porque es una deslealtad. Terminó el periodo de Francisco Barbosa en medio de profundas controversias con el presidente Gustavo Petro, que lamentablemente podrían continuar con la llegada temporal de Marta Yanet Mancera en el cargo de fiscal general de la Nación, por ahora en funciones hasta el próximo 22 de febrero, cuando la Corte Suprema se reunirá nuevamente para intentar elegir fiscal general en propiedad de la terna presentada por el jefe del Estado. El vicefiscal encargado será Hernando Toro Parra. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 9 de la mañana, 8 minutos. Las redes sociales esta mañana, padre, están encendidas alrededor de Gorgona. Entrevisté a la ministra de Medio Ambiente. Dice que no es un proyecto militar. Este ha sido el San Benito, porque como hay radar y como hay plata de Estados Unidos, hay mucha gente diciendo, inclusive congresistas de izquierda esta mañana, hablando de un proyecto de carácter militar. El gobierno dice, no es militar, esto es pura investigación de carácter científico. Se va a respetar el tema de avistamiento de ballenas para que la gente... ¿Usted qué es el que sabe? Sí. No, padre, yo le puedo decir que hay varias intenciones a varias bandas. Y me parece que el militar, con el tema del radar y con el tema del narcotráfico... Es necesario también, ¿no? Y es inevitable. Solo que el gobierno Petro, con el tema de la mano de Estados Unidos... A mí lo único que me da miedo es que eso no vaya a ser motivo de dañar todo el ecosistema. Es decir, yo creo que hay que hacer cosas y hay que intervenirlo, pero lo más saludable posible. Es decir, no dañar nada de lo que allí está. ¿Cómo? Porque eso, bueno, esa ha sido la discusión. Cuando el gobierno Duque firmó esto e hizo eso, todos saltamos diciendo, cuidado. Pues ahora tenemos que estar atentos también y decir, ojo. Como ya habló el gobierno y ya lo explicó, he llamado a la gente también que está del otro lado. Hay un comité que se llama el Comité Salvemos a Gorgona. Don Andrés Pachón es el hombre que ha presentado las acciones populares sobre este tema contra el proyecto de desarrollo, muelle, faro, guía, radar, todo lo que va a haber allí en Gorgona, inclusive con el aumento de turistas, dijo la ministra esta mañana, quieren llevar más de 10.000. El ministro de Comercio, el doctor Umaña, había dicho queremos llevar más de 30.000. Así que el gobierno tiene cifras diferentes alrededor de la expectativa en el número de turistas. Señor Pachón, bienvenido, buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo a toda la mesa y a sus oyentes. ¿A ustedes por qué no les gusta el desarrollo que está promoviendo, que está anunciando el gobierno para el Parque Natural de Gorgona? Pues son múltiples las preocupaciones, Néstor. Quizá una de las principales es la forma como se ha tramitado.
Resulta que ahora tenemos un proyecto que el día de ayer es un proyecto militar, su esencia es militar, es para controlar el narcotráfico, y resulta que después de la rueda de prensa lo vistieron pues de ecoturista. Le pusieron un sombrero de turista y le pusieron una bata de científico, y ahora es un proyecto totalmente distinto. Y cuando uno va y mira la esencia, pues ¿qué ha cambiado? No ha cambiado absolutamente nada. La licencia permanece intacta. No hay una nueva licencia para el centro de investigación que anunciaron. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde está el proyecto? ¿Dónde está la consulta sobre ese proyecto? La licencia de ese proyecto. Eso no se ha alterado, eso no se ha presentado, no se conoce, no hay nada de eso. Y la licencia que sí se conoce es para la construcción, así se llama, licencia para la construcción, operación, mantenimiento de una base, de una subestación guardacostas en el Parque Nacional Gorgona. Entonces, esa forma como lo presentan sí nos llama mucho la atención. ¿Qué quieren ocultar? ¿Qué es lo que intentan que desaparecer? Quieren montar esta idea nueva de que es para la ciencia y la investigación para ocultar al final lo que en el fondo hay, que es la construcción de esta subestación. Entonces no deja de ser, es otro acto retórico. Pero señor Pachón, ¿qué es lo militar que ustedes le ven a este desarrollo? ¿Cuál es el componente militar? No, pues el componente militar es que va a haber una subestación. Hoy no hay subestación, nos dicen que es que ya hay subestación, y resulta que si la hubiera, pues la licencia iría pues para ampliarla, ¿cierto? Para modernizarla, pero es que dices para construirla, porque llegaron allá unos señores de la Armada, efectivamente llegaron allá y se instalaron en unas casas que habían, que eso no era ninguna subestación, eran unas casas que estaban allá, y allá han venido operando de esa manera. Sí, y ellos ahora quieren convertirla en una subestación para operaciones militares. Entonces, ¿cuál es la gran contradicción? Obviamente que es importante que adelanten toda la defensa más bien la persecución del narcotráfico, bienvenido, pero hay 1.300 kilómetros de costa pacífica en donde lo pueden adelantar. ¿Por qué tienen que convertir en una base de operaciones contra el narcotráfico a un lugar que brilla en el mundo por su conservación, por su alto grado de conservación? ¿Y no será que por allí pasan muchas lanchas cargadas de cocaína? Claro, pasan lanchas cargadas por todo el Pacífico. Ese es un corredor que no podemos desconocer, que está rodeado de este tipo de problemáticas. Pero la solución de fondo no es esa. La solución no es instalar una base en donde el lugar está más conservado que en cualquier otra parte de ese Pacífico. Adelántenla de otra manera, fortalezcan las lanchas rápidas, los buques que tienen de respaldo. Hay otras maneras de poder combatir. El narcotráfico también se combate en territorio, porque esas lanchas salen y llegan a un punto. Es que no hay Entonces es más fácil meterse por esa vía. ¿Cuántas islas, señor Pachón, hay cerca de Gorgona? Ninguna. Solo tenemos 2 en el Pacífico, que son la isla de Malpelo y la isla de Gorgona. Y la isla de Gorgona es un parque nacional natural. Entonces lo que hemos dicho es, cuando usted instala una base de estas, le va a cambiar la naturaleza, le va a cambiar la destinación, se va a volver más importantes las operaciones militares. Imagínense cuántas veces van a tener que cerrar el Parque Nacional, porque es que están adelantando un operativo, porque salieron lanchas, porque hay que perseguir a estos que resultaron de allá. O sea, eso en la práctica va a ir cogiendo tanto peso que se va a volver una base de operaciones militares, como lo establece el proyecto desde su esencia. Cuando uno mira su justificación, Néstor, ahí queda súper claro que lo quieren volver es una base de operaciones militares. Señor Pachón, pero hoy funcionan allí, y aquí en Blue Radio tenemos las fotografías de la infraestructura que está allí construida en Gorgona. Hablando en términos del impacto ambiental, con esa remodelación de la infraestructura de la que habla el Ministerio de Ambiente, ¿qué representa la presencia de esos guardacostas allí? ¿Qué afecta en el medio ambiente la presencia de los guardacostas? Pues, digamos, su presencia, no tendría un problema en un principio. El gran problema es la infraestructura que todo esto implica. Primero, el radar que va a generar impactos también en murciélagos, que genera impactos acústicos, que genera una serie de impactos, ese radar. Y bueno, ¿y quién va a utilizar ese radar y para qué es que se va a utilizar ese radar? Y esto también nos llama la atención del gobierno, que resulta que un proyecto que han reconocido que ha sido financiado por Estados Unidos, y de repente entonces dicen que no, que ya no van a coger esa plata, que esa plata la van a distribuir en otra cosa, y resulta que eso es falso, porque ya se han gastado esa plata. Los estudios fueron con la plata que ellos dieron. Señor Pachón, ¿no lo convenció a usted? Sí. El tema de la plata de Estados Unidos no es para el radar, no es para el muelle, sino para un centro de investigación científico.
Pues mire que eso es parte del, digamos, del engaño, Néstor. ¿Por qué? Porque es que esa plata ya se dio desde hace rato y este proyecto ya empezó una fase previa de ejecución, entonces ya se han contratado unas consultorías, se han contratado unos estudios, incluso hay noticias del 2019 en donde se dice que ya se entregaron los radares por parte de Estados Unidos al gobierno colombiano. Uno de ellos, en la noticia del 2019 que se la pasó ahorita, señalan que llegaron 3, uno de ellos es para Gorgona, entonces es posible que el radar ya esté y entonces lo que van a hacer es un acto simulado, un contrato simulado o alguna cosa, encuentran un bolsillo del otro, pero al final es notorio que los intereses detrás de todo esto son del Comando Sur de Estados Unidos, que tiene unos intereses geopolíticos y geoestratégicos que tampoco podemos desconocer. O sea, en esto no nos podemos llamar ingenuidades. No, de acuerdo, yo veo aquí también... Y usted lo sabe muy bien. Sí, señor Pachón, ahora le hago una pregunta. Suponiendo que lo que usted y yo vemos es cierto, que está a la mano de Estados Unidos, suponiendo que sea para narcotráfico, suponiendo que va a haber allí operaciones de interdicción del narcotráfico, que va a haber una base con gente de la Armada Nacional, ¿eso es plenamente incompatible con el carácter de reserva natural de Gorgona? Claro, ese es el aspecto de fondo, lo toca usted ahí, Néstor. ¿Por qué? Porque es que obviamente los parques naturales tienen un componente principal que los define, en este caso es la conservación, o sea, lo principal es la conservación, y cuando uno mira los valores de conservación, está, por ejemplo, las ballenas, los mamíferos, las yubartas, ¿cierto? Los mamíferos marinos que habitan ahí. Eso es lo principal de ese parque. Todo lo demás debe ser subordinado, debe ser a alimentar ese propósito principal. Entonces, claro que puede haber actividades de seguridad, como lo decía la ministra, claro que pueden hacer actividades de seguridad, pero esas actividades de seguridad son propias para lograr el objetivo de la isla, la conservación. Cuando esas actividades de seguridad desbordan ese objetivo, eso ya se convierte en otra cosa. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué tiene que ver el narcotráfico con todo esto? No, es que el narcotráfico es un problema global y tal, pero esa es otra cosa, otra discusión. Estamos en un parque, no se nos puede olvidar eso. Esa área protegida entonces está atada a unas finalidades de conservación. Entonces la pregunta es, ¿y en qué le sirve todo este despliegue, toda esta infraestructura, las lanchas que van a operar allí y que van a estar pensando en cómo capturar narcotráfico, que está muy bien, pero porque ¿qué le van a servir para las finalidades de conservación? Ahí es donde vemos que eso desborda. Sí se afecta, señor Pachón, porque es que resulta que por ahí pasan lanchas que usan gasolina, que son las que están moviendo precisamente la cocaína que sale principalmente para México, que son las que se mueve por ahí por el Pacífico. Esa gasolina le hace más daño a las ballenas y a la fauna marina que hay ahí alrededor de la isla de Gorgona, y por eso lo uno tiene que ver con el otro. Ustedes no han mirado esa arista de cómo se beneficiarían precisamente las ballenas por el hecho de que no estén pasando lanchas llenas de gasolina, llenas de cocaína por ahí. Claro, ¿no? Y mire, Paola, que todo eso también se puede resolver con la Armada, ¿cierto? Con la Armada hay buques, toca mirar qué otro plan se adelanta. Pero la gran pregunta que hemos hecho aquí es que no se ha estudiado alternativas, ¿sí? No hay un estudio ambiental de alternativas que uno diga, cuando estas intervenciones son tan sensibles y en áreas tan protegidas como esta, lo primero que uno dice es, oiga, venga, la del padre Linero, oiga, ¿y de verdad nos toca hacerla ahí? O sea, ya miraron los 1.300 kilómetros de costa pacífica que hay para ver si la tenemos que hacer ahí, y ese estudio siempre ha faltado. Entonces, de las grandes críticas que tenemos es que los estudios que deberían justificar este tipo de intervenciones, y teniendo en cuenta que aquí hay principio de precaución y de prevención, no existen. Esta licencia está llena de vacíos de estudios, y hay unos estudios muy importantes, sí, que yo también nos los entregaron recientemente, que hablan de los serios impactos acústicos en las ballenas que van a tener allá sus ballenatos, y resulta que ese estudio que fue contratado por la Armada no lo han dado a conocer ni en la licencia ni en la acción popular, nada, como si hubiera desaparecido. ¿Cuándo comienza la época de avistamiento de ballenas? Comienza desde mayo y se puede prolongar hasta noviembre, ¿sí? Entonces, ¿qué también nos llama la atención, Néstor? Y esto es muy importante. Nosotros tenemos una acción popular y allí el tribunal ordenó, no solo la admitió, está en curso, y el tribunal ordenó una prueba. Dijo, oiga, yo no tengo aquí como suficientes elementos, prefiero ordenar una prueba. Esa prueba ya se ordenó, pero hasta el momento ni siquiera se ha posesionado. ¿Prueba de qué? Se llama un peritaje técnico. Ordenó un peritaje técnico para que hagan un informe sobre los impactos ambientales del proyecto en la isla.
ordenó esa prueba, Néstor, ¿sí? Ordenó. En este mes de febrero está la posesión del perito, que es un instituto de estudios del Pacífico que hace parte del sistema ambiental. Cuando salga esa prueba, me imagino, de eso depende la decisión del tribunal, ¿no? Claro, depende la decisión del tribunal de esa prueba. Entonces lo que nos llama la atención es cómo el gobierno, sabiendo que está pendiente eso, porque ellos son parte de la acción popular, ellos son los accionados, ¿cómo es que sabiendo que está pendiente la prueba, anuncia que ya va a empezar la construcción? Esa es otra afrenta a la administración de justicia, está desconociendo las cortes, está desconociendo el auto que ordena esa prueba por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y también está desconociendo nuestro derecho a acceder a la administración de justicia. Escuchan ustedes a Andrés Pachón, que es uno de los ambientalistas intentando proteger Gorgona después de los anuncios del gobierno. Presentaron efectivamente una acción popular que está a la espera. Esa decisión la toma el Tribunal de Bogotá, Andrés, ¿no? Sí, señor, el Tribunal de Bogotá, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, es la autoridad de Cundinamarca el que se pronuncia y estamos atentos a eso. Entonces, por eso nos llama mucho la atención esa nueva afrenta a la justicia y también ya hacemos un llamado, Néstor, si usted me lo permite, claro, a que la gente también, pues, estos temas son muy delicados. El día de mañana eso se instala y eso ya no hay vuelta de hoja, ¿sí? Y los daños ambientales para las ballenas, para los delfines, para la tortuga. Y solo le menciono los casos más emblemáticos porque la comunidad científica ha sido muy juiciosa para revelar cuáles han sido esas problemáticas y no se han logrado resolver. La ministra decía, no, eso ya lo adecuamos, eso ya se modificó la licencia. Resulta que la licencia se ha modificado como 5 veces por lo mal que quedó hecha, pero está tan mal estructurada desde el origen que con todos los arreglos que le han hecho no logran corregir ese árbol, ¿sí? Y son solo puro maquillaje. Entonces el llamado, Néstor, es a que de verdad los colombianos nos unamos en defensa de nuestro patrimonio natural, y más cuando tenemos un gobierno que se ha presentado como el de la vida y resulta que no hace más sino desdecir sus palabras. El anuncio del gobierno dice eso: Isla Gorgona, Parque Natural de Turismo de talla mundial e investigación científica. Gracias, Andrés, por acompañarnos esta mañana. Gracias, Néstor. Saludos. Del Comité Salvemos Gorgona, 9 de la mañana, 23 minutos. Ahora, María Consuelo, cuando salga la decisión del Tribunal de Cundinamarca, dará la razón aquí a alguna de las dos partes, ¿no? Sí, Néstor, pero yo creo que una de los ejemplos que nos puede servir para entender que no necesariamente una base militar o un punto para combatir la pesca ilegal y el narcotráfico generan una amenaza al medio ambiente es Providencia. Nosotros tenemos la reserva Sea Flower allá, y hay una base de la Armada y funciona Néstor, no solamente en pro y en favor de la comunidad. Mucha de la reconstrucción se generó después del huracán a partir de los infantes de Marina, pero además lo que hace es generar soberanía, poder ejercer la soberanía en esas islas. Providencia está habitada. Néstor, y las dos. En cambio Gorgona no. Por eso, pero se necesita una presencia mínima. Es que yo creo que tampoco se va a sobrepoblar la isla, y la capacidad de carga del parque es algo por lo que tiene que ver la Dirección de Parques Nacionales Naturales. Y ahí pasa el estudio técnico, ¿no? Por ahí pasa el estudio técnico de qué capacidad tiene para atender las dos cosas al mismo tiempo. La experiencia de Providencia nos demuestra que es mucho más lo que la Armada hace en favor de la isla que el riesgo que se está corriendo. Néstor, y las dos cosas no son incompatibles, es decir, precisamente se pone una base de la Armada para controlar la pesca ilegal, el narcotráfico y proteger esa zona para que no se ejerzan actividades ilegales. Se parece este debate al de los cultivos ilícitos, donde no se puede hacer ni aspersión aérea, con lo cual yo estoy de acuerdo porque es una política ineficiente, pero tampoco entonces se puede hacer erradicación manual. ¿Y en qué terminaron esos parques naturales, esas reservas indígenas? En que se las tomó el narcotráfico, deforestaron esas zonas para sembrar coca y termina en una situación aún peor que si hubiera habido una regulación clara de cómo se podía hacer la erradicación de cultivos ilícitos. Acá puede pasar lo mismo, termina tomado por el narcotráfico, por lanchas del narcotráfico, por crimen organizado. Hay que hacer presencia del Estado con la Armada de manera responsable. Las dos cosas no son incompatibles. Todos los activos ambientales como Gorgona enfrentan exactamente el mismo dilema, y es cuál es la mejor manera de protegerlo. Y claramente en lugares donde operan pues estructuras criminales del narcotráfico, es que en Gorgona han incautado cocaína que está enterrado dentro de la isla, digamos.
Gorgona no es simplemente que pasen las lanchas, es que lo han utilizado casi que de estación de carga. Entonces, esa afectación a la isla, al ecosistema de la isla por parte de manos criminales, pues es seguramente mucho mayor que la que pueda tener un muelle o un equipamiento, digamos, de la Armada que tenga órdenes estrictas de ser muy cuidadoso con el manejo de residuos, etcétera, etcétera. Entonces, el gran dilema que enfrentan estos destinos y de protección ambiental es cuál es la mejor manera de protegerlos. Y yo sí creo y estoy convencido que cuando hay capacidad de turismo, como lo ha tenido Gorgona históricamente, permitir que lleguen allí un operador turístico que tenga los más altos estándares en el manejo de residuos, pero usted sabe que en el tipo de energía. Ese es el anatema. Como lo tenía el anatema de los ambientalistas. Como lo tenía en su momento Aviatur. Es turismo. Porque es que, entonces son dos cosas distintas. Entonces, lo primero, Héctor, si me permites, lo primero es, uno, garantizar que no esté en manos de criminales. Y digámoslo con claridad, Colombia enfrenta un gran desafío de seguridad nacional con las estructuras de crimen organizado que manejan el tráfico de droga en ese corredor. Es que ahí está el cartel de Sinaloa. Ha habido evidencia que están en trabajo con todas las disidencias de organizaciones que operan en Nariño, en el Cauca. Entonces, pues hay que hacerle frente, eso no se puede negar. La manera de evitar eso es ocupar responsablemente el espacio. Es que ese dilema que estaba expresando Luis Ernesto, que es el que siempre plantean aparentemente los ambientalistas, pues es equivocado, porque es que dejar abandonado un espacio lo que hace es que se ocupa mucho más en unos lugares como Colombia, donde tenemos estos mercados ilegales que afectan tanto el territorio. Tal vez alguno de ustedes, no sé si el padre o alguno otro mencionó la experiencia que había habido con Aviatur en algunos parques naturales, que fue bastante exitosa y que por alguna razón, creo por razones políticas, terminó al menos en el Parque Tayrona, por ejemplo, y eso funcionaba mucho mejor antes, cuando lo tenía la empresa Aviatur, que ahora funciona relativamente bien, pero funcionaba mejor antes. Y Aviatur también era el operador de Gorgona, Héctor, y adivine qué pasó. También lo sacaron, lo mismo por razones políticas y con la historia de que la privatización. Porque nosotros nos creímos el cuento de que todos estos ecosistemas, padres, tienen que son para mirar de lejos. Y entonces efectivamente los miramos de lejos. Los ilegales van y se meten allá y organizan. Pero de todas maneras, ¿Usted cree que en Gorgona hoy, padre, no hay narcotráfico? Claro, no, ahí lo acaban de decir. ¿Y usted cree que en Gorgona hoy no hay lanchas que llegan alrededor de las ballenas? Claro, habría que organizarlo. Pero a mí sí me llama la atención que el gobierno que criticaba anteriormente la propuesta del gobierno anterior, el gobierno actual criticaba la propuesta del gobierno anterior, hoy haga lo mismo. No, pero es que llama la atención. Es que a mí me parece, yo he estado de acuerdo siempre con que hay que hacer un trabajo equilibrado allí. Cuidar el medio ambiente y aprovecharlo y ocuparlo. Esa es para mí la clave. Y ejercer soberanía. Pero no se puede contradecirse uno. No puede. Ahí está, es que, Néstor, el abandono no es protección ambiental. Claro. El abandono es entregar un sitio a los depredadores de todo tipo. Una cosa es una zona realmente alejada a la que no pueden llegar los depredadores. Pero Gorgona, este proyecto lo que va a hacer es protegerla en todos los sentidos. Y proteger el tema de seguridad, incluir el tema de seguridad, pues es vital para la Gorgona, no solo para el país y el Pacífico. Entonces yo creo que estos son esos proyectos equilibrados, serios, que tiene todo, está tomando en cuenta todos los elementos y es muy bueno. Mire, Álvaro, las tendencias que hay en redes sociales esta mañana, ese tema de SOS Gorgona, promovido por gente que en algún momento apoyó al presidente Petro, desencantada por la decisión que ha tomado el gobierno alrededor de Gorgona. Sí, señor. Tendencias esta mañana, Camila. La gran tendencia con este tema de conversación es Gorgona, la palabra en sí misma de la isla. En segundo lugar, numeral SOS Gorgona. Este es promovido por quienes en el Congreso están diciendo que no debería hacerse el proyecto por el tema ambiental. Esto es Jennifer Pedraza, la primera que lo lidera. Y también hay otro numeral a esta hora de quien acaban ustedes de escuchar, del Comité Salvemos a Gorgona, numeral Petro Gorgona se respeta carajo, que son las conversaciones con todos los puntos de vista de esta polémica. Hay que oír respetuosamente todos los argumentos, pero me parece que hay una ventaja en este caso, y es la credibilidad que para esos sectores tiene la ministra Susana Muhammad, porque
pues yo no creo que a ella le vayan a decir que no es ambientalista y que su preocupación no es proteger los recursos naturales, porque no solo lo ha hecho a lo largo de su vida, sino que incluso yo creo que en el ministerio, a pesar de reticencias y de preocupaciones de algunos sectores porque pueda ser muy radical, pues ha ido tomando decisiones que la mayor parte de las veces yo he visto que lo la han es aplaudido de todos los sectores, incluso de los que ahora y sobre todo de los que ahora la están criticando. De acuerdo, es que a mí sí me queda faltando que ese pragmatismo necesario para conservar el medio ambiente, pero también para que haya desarrollo para comunidades y seguridad nacional, se aplica a otros proyectos como por ejemplo la autopista norte que tanto necesita Bogotá. Bueno, después de esta me parece bien, Luis Ernesto. Después, es que si usted coge esto y le quita Gorgona, por ejemplo, y le pone Van der Hamen, a todos, ¿no? Y le pone Tayrona, y le pone otros proyectos, pues básicamente la discusión termina traslapándose. 9:31 a.m, en segundos, los deportes, las buenas noticias aquí en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Parálisis en obras nacionales por asuntos presupuestales. Alerta que lanzó en las últimas horas la Cámara Colombiana de Infraestructura, cuyo presidente Juan Martín Caicedo prendió las alarmas por su preocupación sobre un centenar de obras en todo el país que estarían en vilo por desorden en el presupuesto y la no desgregación de 12.5 billones de pesos que corresponden al sector transporte y más exactamente a la inversión en proyectos de infraestructura, concesionarios y de obra pública. Asunto que primero debió discutirse en detalle en la discusión en el Congreso. Segundo, debió haberse especificado en el decreto de liquidación del presupuesto para este año. Tercero, ha venido agravándose con la renuncia de 3 funcionarios de Planeación Nacional. Y cuarto, ha empeorado con las recientes declaraciones del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que le apuntan a que el pago de las vigencias futuras, que han sido fundamentales para la financiación de proyectos de infraestructura, no se realice de acuerdo con los contratos suscritos, sino en función de decisiones discrecionales relacionadas con el avance de la ejecución física de los proyectos y dependiendo del avance como tal de las obras. Nueve de la mañana, 33 minutos. A esta hora la información deportiva con Mazda en Mañanas Blue. Es la Champions, vuelve la Liga de Campeones con el arranque de los octavos de final. En Alemania, Real Madrid expondrá su invicto frente al Leipzig. Ancelotti tiene una clara lectura del rival germano de hoy. Jugamos contra un rival potente, un rival de calidad, un equipo que juega un fútbol de intensidad, con mucha calidad enfrente, entonces hay que plantear un partido completo. Y también fuera de casa jugará para plantear partido completo el Manchester City de Guardiola. El club inglés irá a Dinamarca para enfrentar al Copenhague. Pep no conoce mucho de la actualidad del rival, pero sí de su ambición ante el actual campeón de la Champions. They are starting to compete and hungry and full energy, fresh in legs, fresh in mind. In the same time, I don't know the rhythm. Ellos están hambrientos por salir a jugar y están llenos de energías en sus piernas, en su mentalidad. No sé muy bien acerca de su ritmo competitivo, pero han preparado por mucho tiempo este juego. Esperamos poder estar en un buen nivel para competir a la altura de lo que la Champions significa. Adiós desde el corazón. Así habló el delantero colombiano Luis Fernando Muriel, quien deja al Atalanta de Italia para unirse al Orlando City de la MLS. C'ho un nodo qua que veramente no... Tengo un nudo en la garganta que no me deja hablar bien. Muchas gracias por todo, por haberme soportado, por el afecto y por todo el apoyo que recibí tanto en el estadio como por fuera. Muriel jugó 4 años y medio con el equipo de Bérgamo y marcó 68 goles. 14 años de sus 32 de vida transcurrieron en el fútbol europeo. Salió del Deportivo Cali, pasó a España por el Granada y el Sevilla y en Italia vistió las camisetas del Lecce, Udinese, Sampdoria, Fiorentina
y Atalanta. Ahora Muriel se une a la Liga de Messi, la MLS. En Colombia, la Liga tiene al Deportivo Pasto en crisis, una nueva derrota del equipo volcánico, 1-0 en casa ante el Envigado. Pese a la derrota, el técnico del equipo nariñense, Gerson González, destaca su trabajo, pese a estar en el 18º lugar de la tabla con 4 puntos. De mi trabajo me siento muy orgulloso. Centros por izquierda, centros por derecha, por la mitad, 7 opciones de gol, 2 en el palo. No, ya no puedo hacer nada, no puedo hacer absolutamente nada. Y siempre salgo a defenderlos a ellos. Pero no llego hasta la raya. Ya me sentaré a hablar con el presidente a ver qué solución tomamos. Bueno, y lo cierto es que suena con fuerza el nombre de Lucas González, el ex técnico de América de Cali y de Águilas Doradas, para ser el nuevo estratega del conjunto pastuso. El que despega y trabajó duro en Pasto fue el Envigado. 3 puntos y felicitación del profe Dairon Pérez. Creemos que el equipo se puso el overall, como se dice. Hoy compitió con honor, con altura. Sabíamos de la necesidad del partido, de un rival muy complejo y venir a jugar acá a la altura no es fácil, y yo quiero felicitar al grupo porque de verdad hoy fue digno y fue merecedor del resultado. Hoy la fecha 6 de la Liga Betplay continúa con los juegos Águilas Doradas, Río Negro La Equidad e Independiente Santa Fe Deportivo Cali en el Campín. Pausa y hablamos de nuevo goleador colombiano en Argentina. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Felicidad inmensa, un sueñño que siempre he tenido de venir al fútbol argentino y venir a San Lorenzo, un club tan importante. Para mí es una alegría inmensa y expectativas de venir a aportar al grupo y poder conseguir cosas grandes con este club. El tanque Erazo, 3 años de contrato a sus 27 años de edad, quien brilló en La Equidad, pasó por Millonarios y deja hoy al Deportes Tolima, comienza su aventura en el sur del continente. Charles Leclerc, he wins in Monza. Carlos Sainz, the winner of the Singapore Grand Prix. La vittoria più importante è quella che devo ancora conseguire. Emotivo, muy emocionante, así acaba de presentar Ferrari en su video al nuevo monoplaza para la temporada 2024, pensando en la Fórmula 1. La escudería italiana lanzó este explosivo video allí a su auto junto a sus 2 pilotos, Carlos Sainz, el español, y Charles Leclerc, el monegasco. El FS24 será el último que manejará Sainz ante la llegada de Lewis Hamilton a partir del 2025. El nuevo monoplaza se estrenará oficialmente en el circuito de Bahrein este 29 de febrero, cuando comience la temporada de la Fórmula 1. Y noticia al cierre, Santi Buitrago, nuestro ciclista colombiano, el bogotano, comandará al Bahrein Victorious en la Vuelta a Andalucía, Ruta del Sol, que comenzará mañana en España y finalizará el próximo domingo. Buitrago sigue marcando el paso, rodando en Europa y pensando en las 3 grandes, Giro, Tour y Vuelta, a ver en cuál aparecerá como protagonista en este nuevo año. 9:39, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. ¿De dónde sale la teoría del presidente Gustavo Petro que los magistrados no salieron del Palacio de Justicia el día de las manifestaciones por alargar la jornada laboral? Esto fue lo que dijo el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes. Creo que seguramente el presidente tendría alguna explicación para ello. Yo ayer un poco sarcásticamente decía, pues si el presidente nos dice que podían salir y que lo podían hacer a placer, y nosotros veíamos que no, que las vallas no dejaban pasar a nadie, entonces dije, aquí debe haber alguien que nos está presentando imágenes, que eso suele suceder, usted sabe, fotografías, imágenes de otro tiempo, que nos alteran nuestra percepción, y entonces nosotros resultamos adjudicando a un hecho una imagen de otro tiempo, entonces pudo haber pasado eso, pero yo no creo que este haya sido el caso.
Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Hubo una balacera anoche tarde entre la policía y delincuentes en un barrio, se llama Santo Domingo de Ciudad Bolívar, límites con Soacha. Llamaron a la policía a verificar un supuesto atentado en un parque, lo recibieron a bala. Un policía está herido en la cadera y otro en la cara. Los dos llegaron al hospital cardiovascular allí en Soacha, bien al sur de Bogotá. De los regalos más grandes que tenemos los seres humanos es la amistad. Es un don. Creo que el que encuentre un amigo, encuentra un tesoro, como dice uno de los textos sagrados. A mí particularmente, me fascina cuidar a mis amigos. Y creo que la amistad, esa decisión de tener hermanos que no son de sangre, pero que son por la vida, por el amor, me fascina. A mí me encanta mucho la expresión de David frente al cadáver de Jonathan, su gran amigo. Él allí hace una elegía y dice preciosamente que el amor de Jonathan, es decir, la filia, la amistad, es supremo y ha sido mayor que el eros que ha compartido y que ha tenido. Eso me parece maravilloso. Para ser un buen amigo, necesitas, 1, aceptar al otro tal cual como es. 2, ser sincero. 3, cuidar a ese amigo. 4, decir la verdad siempre. Y 5, dedicar tiempo. Ojalá tú seas una buena amiga, un buen amigo, para que quien te encuentre un tesoro. Tú sabes. El gobierno amanece hoy martes en modo desconcierto. Los dos grupos grandes con los que está haciendo procesos de paz, inclusive a los que les concedió la figura del cese al fuego, el ELN y disidentes de las FARC, están atacando impunemente, por supuesto, en diferentes zonas del país. Dice con ese tono de desconcierto el comisionado de paz, Oti Patiño, que son una deslealtad. El hecho más grave ocurre por cuenta de los disidentes de las FARC que atacaron un bus escolar en un municipio del sur del departamento del Cauca, se llama Piamonte. Allí iba la niña, una niña de 13 años, dentro del bus, la hirieron. El conductor del bus se negó a atender la orden de un pare en uno de esos retenes ilegales de estos grupos que se creen los nuevos dueños del país. Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido. 9 de la mañana, 43 minutos. Les actualizamos las noticias en este día martes. Creo que hay que aclarar Ricardo, alrededor de el gran Cochise Rodríguez. El cuento que está circulando sobre Cochise Rodríguez no es cierto, por fortuna. Es cierto, en Medellín en las últimas horas empezó a rodar, para hablar en términos ciclísticos, la versión de una lamentable noticia. El fallecimiento de Cochise, de nuestro amado y querido y respetado Cochise Rodríguez. Les podemos dar certeza de que no es verdad. ¿Dónde surgió la versión? Los veteranos que ruedan habitualmente en el aeroparque, en la pista, con Cochise, hace un par de días no lo veían competir, no lo veían ir a rodar y tampoco les contestaba el teléfono. Allí nació esta versión inicial, pero bueno, lamentablemente. Quedémonos con que se inventaron, supusieron, y no es cierto. Hemos confirmado esta mañana. Claro. Afortunadamente. Es el más legendario. De todos los grandes ciclistas que vinieron después, Cochise no solo fue el primero a nivel internacional. Campeón del mundo en Parece Italia, campeón en México, una leyenda viva. ¿Cuántos años 81 tiene? años 81 tiene. Pero nada más tiene 81 años y sale a correr, sale a rodar, a pedalear. Es increíble, eso lo que demuestra es toda su fortaleza y seguramente lo ahora, tenemos Cochise, mucho más tiempo, porque Cochise sí que nos dio tanta felicidad no solo, a los que tenemos ya. Nos enseñó a ganar. Larga. No solo, no, padre, no solo es eso. Nos enseñó a ganar, de acuerdo, fue el primero, sino que para mi gusto es el autor de una de las frases más célebres, más bellas. Un aforismo que llaman. Una descripción de qué es, de cómo somos los colombianos. Si usted se acuerda, ¿no, Ricardo? Claro, una frase preciosa. Nos morimos más de envidia que de cáncer.
Así es. Así que bueno, pero de momento me encanta reportar que está bien en Medellín. Sí, Daniel, con su familia. Daniel, su hijo exactamente ratificó que Cochise anda todo bien. Incluso hablamos con María Luisa Calle, porque el papá de María Luisa es muy cercano a Cochise. Y María Luisa nos dijo, dice, no, Ricardo, vale. no es verdad. Muy bien, mucha atención. Esta mañana el presidente de la Corte Suprema de Justicia está desmintiendo no solo al presidente Petro, también al general Salamanca, que dijo que había entrado a la Corte y que esa era la prueba de la libre movilidad. Se pronuncia el magistrado Chaverra a esta hora en el Palacio de Justicia otra vez sobre el confuso episodio del jueves de la semana pasada. Ocurrió en horas de la tarde el asedio a la Corte Suprema de Justicia. Atención que esta es la versión de la Corte hoy, a 10 días de la nueva votación para elegir fiscal general de la Nación, ahora que ya se acabó el fantasma Barbosa. En la Corte se encuentra Damián Landines. Sí, señor Néstor, muy buenos días. Los saludo hasta ahora desde el Palacio de Justicia, en donde hace 5 días se presentó ese asedio y ese bloqueo por un grupo de manifestantes que se plantaron en las entradas de los parqueaderos para impedir la salida de vehículos, la movilidad de magistrados y funcionarios. Frente a esta situación, el presidente de la Corte Suprema de Justicia ha expresado su preocupación. Insistió que lo ocurrido el pasado 8 de febrero fue un hecho de agresión y violencia, que estuvieron asediados y bloqueados los magistrados adentro del alto tribunal, y una de las mayores preocupaciones es cómo va a ser la seguridad para el próximo 22 de febrero, cuando se lleve a cabo la tercera votación para elegir a la próxima fiscal general. Frente a ese dispositivo de seguridad, habló el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra. Sí, nosotros desarrollamos una reunión en el día de ayer con el señor vicepresidente y el director de la DIPRO, de la Policía Nacional, donde pusimos de presente nuestras preocupaciones por lo ocurrido el día jueves y demandábamos la adopción de las medidas que fueran necesarias para que ese día nuestra sala plena pueda desarrollarse. Néstor, mire, el presidente de la Corte Suprema también confirmó que después de los hechos que se presentaron en el Palacio de Justicia, hasta el momento no ha tenido comunicación con el presidente Gustavo Petro. También aseguró que será la sala plena la que analice las circunstancias del momento en que, en un caso hipotético, se tenga que aplazar la votación o la elección de la próxima fiscal. Y como usted lo decía, Néstor, pues también habló sobre el general Salamanca, el director de la policía. Dice el presidente de la Corte que el general haya ingresado a la Corte no significa que no existía un bloqueo, que no estaba sitiada la Corte, a tal punto, relató el presidente de la Corte, que 4 compañeros magistrados intentaron salir del edificio y tuvieron que devolverse porque la Corte estaba física y materialmente bloqueada. Es el nuevo pronunciamiento que da el presidente de la Corte Suprema de Justicia a 10 días de que se lleve a cabo esa nueva elección del fiscal general. Damián, le voy a pedir 2 favores. Uno, se acerca un poquito porque le estoy oyendo con eco. 2, lo que dice el magistrado Chaverra sobre Salamanca es desmintiendo lo que Salamanca os sugirió ayer. Salamanca, digo, es el general Salamanca, director de la policía, que dijo a modo de prueba: yo entré a la Corte Suprema de Justicia. Claro, entré y él desestima, Néstor, el general Salamanca, como si eso fuera la prueba de que no había bloqueo. Claro, por un lado la violencia, por otro lado el bloqueo a la Corte Suprema de Justicia y que los magistrados hubieran estado, por un lado, asediados y por el otro lado que su integridad física, su integridad en general hubiera estado en peligro. Eso es lo que dice el general Salamanca y esta es la respuesta del magistrado Chávez. Damián, y la segunda, que esta no la sabíamos, es que 4 magistrados intentaron salir del edificio y tuvieron que devolverse, ¿no? Lo dice el Sí, señor Néstor, es lo que cuenta el presidente de la Corte Suprema. Se le preguntó específicamente por la integridad de los magistrados, si de pronto alguno había sido agredido físicamente. El magistrado, el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Gerson Chaverra, pues nos confirmó que hasta el momento no tenía conocimiento de que se presentara alguna situación de estas con los magistrados, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, pero el asedio, los bloqueos y las manifestaciones que se presentaron ese día, lo que sí impidió fue la salida de 4 magistrados que intentaron hacerlo por vía peatonal, y finalmente la presión y la presencia de la gente pues no les permitió avanzar. Les tocó devolverse hasta la Corte Suprema de Justicia y pues muchos, como ya lo vimos en las imágenes, les tocó salir después de la intervención de la policía y después de que también el SMAT y un cuerpo de la Dirección de Protección de la Policía hicieran un cordón de seguridad para literal blindar la salida de los magistrados esa tarde del 8 de febrero.
febrero. Muy bien, Damián, gracias. Desde la Corte Suprema de Justicia. Fíjese, Ricardo, que como si no fuera poco el desastre del jueves de la semana pasada, la Corte se volvió a estas alturas en el contradictor del presidente Gustavo Petro, porque la narrativa que el presidente ha intentado vender después del jueves es que no pasó nada. Y la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, la justicia toda diciéndole al presidente, sí pasó. Y cada declaración, la de esta mañana del presidente de la Corte Constitucional, la de este momento del presidente de la Corte Suprema de Justicia, todos diciéndole al presidente, vea que sí pasó. Vea y entienda, señor presidente de la República, que lo que pasó sí es grave. Néstor, los videos están y es muy difícil que así lo quieran decir en todos los idiomas se pueda desmentir el asedio que sufrió la Corte Suprema el pasado jueves. Ya la Corte Suprema con esto cierra el capítulo y empieza a mirar a futuro, porque en caso contrario vamos a quedarnos aquí rodando que el presidente eternamente en el asunto. Lo deje cerrar, porque de pronto le da por responder ahora con un trino al presidente de la Corte Suprema y al doctor Reyes, no le deja cerrar el capítulo, ¿no le parece a usted que estamos en una cosa terrible? Y es que no solo lo del jueves, sino lo que pasó después del jueves. Y entonces hoy el gran desmentidor del presidente de la República es la Corte Suprema de Justicia. Lo de después del jueves es tan grave. Lo de después del jueves es tan grave como lo del jueves, porque ahora sí se presenta un enfrentamiento institucional. El presidente diciendo unas cosas y los presidentes de las cortes diciendo otra. Este es un caso extraordinario para esas escuelas de gobierno, ¿no? Si yo trabajara en una escuela de gobierno, documentaría bien este caso para mostrarle a los estudiantes no hay que hacer. Cómo no debe actuar un gobernante. Claro, miren, no haga esto. Esto se llama, este capítulo, Héctor, estamos de acuerdo, esto se llama cómo dañar una relación que debía funcionar armónica perfectamente. Néstor, y entonces, pero lo grave de esto, ¿sabe qué es, Luis Ernesto? Que el presidente va a conseguir exactamente lo contrario de lo que quería. Lo que quiere el presidente, Néstor, es que le nombren fiscal rápidamente. Es cierto que el presidente hizo una audacia, por decirlo de alguna manera, enviando una terna, primero, solo de mujeres, pero además de personas que no conociera y que no tuviera ninguna relación política con él, para hacer una afirmación que me parece que es muy importante en democracia, es decir, queremos un ente investigador independiente. Ahí ya había un gran mensaje, y seguramente esta Corte Suprema tenía toda la intención de elegir rápidamente una de estas tres mujeres, pero después de esa decisión de ternar, todo lo que ha hecho el presidente, convocando a manifestaciones, después minimizando unos hechos que todo el país vio, y convirtiéndolo pues en un fake news, que salen los presidentes de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema a desmentir, pues van a tener el efecto completamente contrario, y es que rápidamente no se va a elegir fiscal, sino se van a demorar más. Vuelvo a hacer el efecto contrario, Néstor. ¿Realmente sí se quiere que se elija un fiscal? No, es una pregunta. Usted tiene razón. No, pero la pregunta es, yo me hago la misma pregunta del padre, Néstor. A ver. Yo me hago la misma pregunta del padre, porque es que, mire, en la medida en que la Corte Suprema siga demorando la elección de fiscal, eso le permite al presidente Petro hacer una de las cosas, no solo que más le gusta hacer, sino que mejor sabe hacer, que es victimizarse. Y salir a Twitter a poner unos largos mensajes donde habla de una conspiración contra él, donde habla de todas estas cosas que ya le hemos oído en los últimos días. Entonces yo también me pregunto, a veces, aunque esa pregunta parecería no tener sentido, a veces me hago la misma pregunta del padre, ¿realmente él prefiere que elijan rápidamente fiscal, o en el fondo de su corazón preferiría que esta situación se demore unos meses más para él poder seguir mandando ese mensaje y seguir convocando gente a las calles, que eso también es lo que le gusta? Sí, puede, padre, su pregunta le confieso que a mí no me parece descabellada, porque de lo contrario usted dice, es casi imposible que hagan tantas embarradas tan frecuentemente. Y entonces, como usted no cree que sean tan brutos, mejor dicho, que estén deteriorando a propósito la relación, usted comienza a preguntarse, bueno, ¿será que lo están haciendo a propósito? Usted me dijo que era muchas bandas eso, me dijo usted. Y si hay una posibilidad que lo estén haciendo a propósito, pregunte después, ¿por qué? Y la única respuesta es por razones políticas, señor. Eso era a 2 bandas o a 3, y yo creo que el presidente consiguió unos logros con toda esta disputa. Uno, el más importante, fue
evitar que el fiscal Francisco Barbosa hiciera lo que anunciaba privadamente, que era que lo iba a denunciar en la comisión de acusaciones, que iba a pedir la detención de su hijo, que todo lo que el fiscal Barbosa decía que iba a hacer, y se lo decía a los periodistas y a los magistrados y etcétera, antes de irse. Yo creo que el presidente Petro pues logró que no lo hiciera antes de irse. No sé si lo irán a hacer ahora o no, pero ya Barbosa no fue. En ese sentido, todo este enredo para el presidente Petro tiene ese logro, pero ahora lo está convirtiendo en derrota porque resultó que ya no se enfrenta con Barbosa, sino con la Corte Suprema. Ese sí es un supremo error. Ahora, Héctor, suponer que Ido Barbosa, entonces se acaba la justicia o la injusticia en Colombia, o se acaban las decisiones de los jueces. La fiscalía, con el fiscal que a usted no le gustaba, no tomaba decisiones. La fiscalía le proponía a los jueces decisiones. Así que el caso del hijo o el caso de la financiación de la campaña, todo es una decisión de la justicia institucional. Una cosa que es importante tener en cuenta hoy es que hoy que es martes 13 de febrero, ¿sí? Sí, martes 13, señor. La fiscalía no tiene aún elementos suficientes para pedir una imputación de cargos contra Ricardo Roa ni contra nadie de la campaña. No hay una inferencia de que hayan cometido delitos. Y difícilmente van a avanzar hasta el punto de imputarle cargos a Roa, que era el temor del presidente, antes de que termine el periodo de interinidad de Marta Yanet Mancera, para que seamos claros. Ahora, Héctor, si me permite, uno de los objetivos del presidente, porque usted me dice, el presidente consiguió esto y consiguió lo otro, uno de los objetivos del presidente era que Marta Mancera no fuera en su condición de vicefiscal, no quedara como fiscal encargada. Y adivine quién amanece hoy como fiscal encargada. No, claro, y además pues posicionada, y probablemente la Corte tampoco elija el 22, etcétera. Pero los temores del presidente no eran infundados, en eso no nos digamos mentiras, porque Barbosa lo decía. Ahora que lo tenía que llevar a un juez y el juez de garantía revisaba y que la comisión de acusaciones lo que fuera, pero que Barbosa duró durante las últimas 3 semanas de su gestión diciéndole a todo el mundo en privado que iba a acusar al presidente, que iba a detener a Nicolás Petro, que iba a imputar cargos contra Roa y contra el señor Dagoberto, no recuerdo su apellido, pues eso lo decía Quiroga. Todos los días y a toda hora. Todos los días y a toda hora lo decía el fiscal Barbosa. Yo creo armaron una leyenda con lo que dice el fiscal. Yo que creo que los tiros, entiéndanme bien el sentido figurado, los tiros contra Ricardo Roa vienen desde adentro. No vienen desde la fiscalía. ¿Qué quiere decir desde adentro? Desde Ecopetrol. A ver, no entiendo, Ricardo, la teoría. Hay gente que no quiere mucho al doctor Ricardo Roa en Ecopetrol y él lo sabe. Y hay personas que seguramente quieren que deje de ser presidente porque tienen eventualmente algún interés en asumir algún cargo similar. Entonces, esa hipótesis, téngala ahí presente. Bueno, novedades. Fue una campaña que yo difícilmente creo que hubiera sido, como dice Héctor, en gracia de discusión, únicamente impulsada por el exfiscal Barbosa. Muy bien, son las 9 de la mañana, 58 minutos. Les contamos esta mañana las noticias de Colombia y el mundo. Alguien moviéndole la silla en cualquier caso. Yo sabe que, Ricardo, comparto esa teoría suya. Yo también creo que es alguien muy cercano dentro de Ecopetrol que posiblemente además puede estar tratando de moverle la silla al actual presidente Ricardo Roa, que de todas maneras pues está, digamos, con varios chicharrones encima porque tiene que defenderse. Tiene proceso del Consejo Nacional Electoral, en la Fiscalía. Alguien de Ecopetrol, Ricardo, no es alguien subalterno de Ecopetrol. Puede ser alguien de la Junta de Ecopetrol, por ejemplo. Puede ser, sí, puede ser. Por ahí. Puede ser, pero alguien ahí. Alguien nombrado por el presidente que está en la Junta de Ecopetrol. Déjelo ahí porque no tenemos elementos suficientes, pero Ricardo Roa lo tiene claro. Digamos, eso es fundamental, tenerlo aquí en el cronograma. Meto en la ecuación que le están haciendo, que le pueden estar haciendo el cajón. 9:59 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
El presidente Petro minimiza el asunto. Esto fue lo que dijo el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, refiriéndose a los bloqueos de los manifestantes frente al Palacio de Justicia. Cuando no ponemos la verdad por delante, es muy difícil construir razones, argumentos, es difícil construir una conversación. Entonces, yo creo que el presidente creo que minimiza el asunto. Y además anoche escuché las declaraciones del general Salamanca diciendo que ya no se había, que nunca había habido un riesgo para los magistrados y el presidente dice que ninguno fue tocado siquiera. Todo eso es cierto, todo eso es cierto. La pregunta es, necesitamos que maten a un magistrado, hieran a un magistrado, que quemen una oficina, que quemen un vehículo. Necesitamos algo de eso para que la justicia, para que la Corte Suprema de Justicia entienda que la gente tiene urgencia. Reyes, el fiscal. Sigan esta noticia en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Terminó el periodo de Francisco Barbosa en medio de profundas controversias con el presidente Gustavo Petro, que lamentablemente podrían continuar con la llegada temporal de Marta Yanet Mancera en el cargo de fiscal general de la Nación. Atención, un juez acaba de ordenar nuevamente la captura de los policías que están implicados en las chuzadas y en la detención ilegal de la niñera de Laura Sarabia. Se llamaba la niñera, Ricardo, ¿era? Marelvis Mesa. Marelvis, doña Marelvis. Le tengo otro dato. Señor. Hasta este momento la Fiscalía no tiene ningún elemento, ninguno, que le permita eventualmente pensar siquiera en una imputación de cargos contra Laura Sarabia. Ninguno. Ok, eso quiere decir, ella está por Sigue fuera. Investigando la Fiscalía, pero no hay ningún ni siquiera proyecto de eventual imputación de cargos contra Laura Sarabia. Pero esto lo que querría decir, hacia dónde va todo esto, es que fue un abuso de los propios policías, tal vez más papistas que el Papa, ¿no? Robaron a la doctora Laura. No hay ningún elemento que permita decir que Laura Sarabia dijo, u ordenó o dijo, usen el polígrafo. Ninguno. Utilicemos los métodos, todos los que tenemos. Ella llama al coronel Feria y le dice, ayúdeme a solucionar el tema, y el coronel Feria actúa considerando cómo debe actuar. Son las 10 de la mañana, 1 minuto, desde la sede de la justicia esta mañana con la decisión del juez Catalina Vargas.